Muy buenos días, familia. Dios continúe bendiciéndoles. Quiero decirles que para mí estar parado en este púlpito es un sueño y una bendición establecida por el Señor. Este ministerio en cabeza de los pastores Alba o del pastor John y la pastora Alba. Alguien me decía en estos días que había que colocar a las mujeres por delante porque ellas son las que mandan. Y digan las mujeres amén. Y quiero decirle que para nosotros como familia, mi esposa, mi hijo, hemos sido extremadamente bendecidos en estos casi 8 años de estar precisamente asociados sobrenaturalmente con este ministerio. Y bueno, para mí es de sumo gozo, una honra infinita el poder estar parado aquí hoy, sobre todo en un púlpito que yo considero que quien en este caso lo guía o quien imparte desde aquí es un general de Dios, porque esa es mi consideración con respecto al pastor John y la pastora Alba, una familia excepcional juntamente con sus hijos, así que agradecemos a Dios por esta maravillosa oportunidad. Deseo hoy que podamos orar antes de comenzar, que el Dios del cielo pueda preparar nuestra mente, nuestro corazón para ser renovados, amén. ¿Cuántos quieren ser renovados hoy? Si usted está en este lugar es porque vino por más, amén. Así que hoy será una mañana de poder, dejaremos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, amén. Gracias te doy, Señor, por esta magnífica oportunidad que me brindas al poder compartir tu palabra un día más, Señor. Te reconozco como el Dios de toda sabiduría, por tanto no hay nadie que pueda enseñarnos como tú lo haces a través de tu palabra por tu Espíritu Santo. Te pido que tomes la mente y el corazón de cada uno de tus hijos y de cada persona, Señor, que hoy incluso podrá recibir tu salvación, y que esa semilla que tú lanzas hoy, Padre, como el sembrador, pueda quedarse allí en nuestros corazones y producir un fruto extremadamente abundante. Renueva nuestra mente, Señor, a través de alumbrar nuestro entender, y que la gloria tuya se revele hoy en nosotros para ver más de todas esas bendiciones constituidas a través de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Un aplauso de gloria al Rey. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, esta mañana yo quiero predicarle bajo el título El Dios de mi transformación. Y no sé si usted tiene una consideración igual a la mía, pero cuando yo miro lo que es el ejercicio de mi vida hoy, tengo que decir que Dios está en ella. Porque el mirar un poco hacia atrás, el observar lo que eran mis pasos, lo que eran mis caminos, lo que era la clase de vida que yo llevaba antes sin Cristo, y el lugar, esos lugares altos de gran bendición en los cuales Él me ha puesto hoy, me hace saber que definitivamente el Dios que nosotros tenemos es el Dios de nuestra transformación. Amén. Y esta mañana Él nos ha traído a este lugar precisamente para seguir ese proceso. Nosotros estamos en un proceso continuo de renovación, precisamente para alcanzar una transformación. Y quiero invitarles por favor a la escritura, al libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a leer desde los versículos 1 hasta el versículo 2 en la escritura. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Ya usted lo tiene en pantalla, así que podemos hacer el ejercicio juntos. Dice así: así que, hermanos, os ruego, ¿por qué? ¿Qué dice allí? Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Cuántos quieren encontrarse con esa voluntad? Ahí dice que podemos hacerlo. Ahora quiero que observe. De hecho, el apóstol Pablo arranca y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Esta expresión misericordias es una expresión introductoria. ¿En qué orden? En el orden de que cuando nosotros entramos a estudiar la extensión de este pasaje, terminamos descubriendo que el apóstol Pablo apunta ahora a la parte práctica de lo que tiene que ver con la carta a los romanos. En otras palabras, en los 11 capítulos anteriores, él ha estado hablando de las misericordias de Dios para con nosotros. ¿Cuáles misericordias? Bueno, el apóstol Pablo ha estado hablando de la maravillosa gracia que nos fue extendida a pesar de que no la merecíamos. El apóstol Pablo está hablando de la justificación que operó a través del sacrificio o la paga de nuestros pecados en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo está hablando del infinito amor de Dios. El apóstol Pablo está hablando de todas aquellas cosas que claramente hacen parte de la vida de aquellos que somos hijos de Dios
y que recibimos en medio del amplio amor y la amplia gracia que Dios ha establecido sobre nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la gracia divina? Bueno, si usted es alguien que ha experimentado la gracia divina, entonces está enmarcado dentro de las misericordias de las cuales está hablando el apóstol Pablo aquí en esta carta y de la cual nos habla el Señor a través de su Espíritu en esta mañana. Ahora, él dice que os ruego por las misericordias de Dios. Está haciendo una rogativa. Él arranca con esta rogativa en este capítulo 12. Y eso lo que procura es que nosotros entendamos que Él nos quiere impartir la necesidad de saber que requerimos ser renovados. Y necesitamos ser renovados para poder alcanzar la plenitud de esa transformación que Dios espera en nosotros. Así que Pablo usa estos versículos para hacernos saber que la vida cristiana es un proceso de santificación. ¿Sabía eso? Usted nació de nuevo un día, pero a partir de allí comenzó un proceso de santificación. Un proceso de santificación que primero se gesta en nuestro interior. Eso quiero que sepa. Él primero se establece en nuestro corazón. Primero se establece en nuestro ser interior. Luego ese proceso que se gesta allí pasa a poder observarse dentro de una relación especial con aquellos que están en el orden de la iglesia. No sé si usted mira, pero tal vez cuando usted observa a la persona que está a su lado, usted puede decir, yo recuerdo quién era él y hoy lo veo y definitivamente en su vida está el Dios de la transformación. Ojalá el que está a su lado pueda decir eso de usted o yo, porque de pronto lo miró y dijo, eso no aparece por aquí. Pero sabe, cuando nosotros estamos en el orden de la vida cristiana, se gesta un proceso en nuestro corazón, un proceso en nuestro ser interior que a través de toda esa gracia divina termina incluso expresándose en esa relación especial con nuestros hermanos. Pero finalmente ese producto de ese proceso también debe terminar viéndose en la sociedad en general, aquellos que están a nuestro alrededor. No sé si usted también ha apuntado a darse cuenta que hay personas que a veces le ven, aquellos que eran o que hacen parte de su familia o sus vecinos, y dicen, desde que esta persona ha estado buscando de Dios, definitivamente es otra. Bueno, lo que quiere decir esto es que la sociedad en general va a notar que lo que se está produciendo en su interior también termina viéndose en su exterior. Jesús lo diría de esta manera: de la abundancia del corazón, de la abundancia de lo que ha acontecido en nuestro corazón, hablará nuestra boca. Ahora, en el versículo 2 de Romanos 12, el apóstol anuncia la imperativa necesidad de no conformarnos a este siglo. Tome en cuenta esa palabra, conformismo. ¿Cuántos conformistas hay aquí? No existen. De hecho, en el Señor nosotros estamos llamados a no conformarnos. Y en particular el apóstol está hablando a no conformarnos a este siglo. Esa misma palabra es la que se utiliza para mundo, o no conformarnos a este mundo. Él procura alertarnos con el hecho de que muchas de nuestras actitudes, incluso después de conocer al Señor, pueden estar plenamente identificadas con las formas del mundo y no con aquellas cosas que Dios ha determinado desde su palabra. Uno tiene que examinarse en sus actitudes y a veces miramos y decimos, esto parece no expresar el carácter de Cristo, sino expresar el carácter del mundo. Y Pablo está diciendo que es necesario que nosotros entremos en un proceso de renovación de todo aquello que no se parece a Cristo, de todo aquello que no se parece a la palabra de Dios. De hecho, nosotros podemos llegar a vivir con el pleno convencimiento que estamos actuando dentro de lo correcto y en realidad estar fuera de todo parámetro bíblico. O sea, que usted y yo podemos llegar a estar honestamente engañados. Eso es importante que lo entienda. Por eso es que es trascendente que cuando hablamos de renovación, como es el tema, la renovación de la mente, como es el tema de esta enseñanza, usted permita que el Dios del cielo sea el que descubra lo que está alineado con el mundo. ¿Para qué? Para que entonces Él pueda llevarlo a que usted termine alineado con lo que representa su verdadera voluntad. Ahora, a fin de que no pensemos que se trata meramente de que se geste un cambio o una actitud interna sin una exposición externa de lo que está pasando, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ya que el ser humano se expresa a través de las obras que su cuerpo termina mostrando. O sea, que lo que está pasando en nuestro interior se va a ver a través de nuestras acciones externas. Le voy a decir, yo me convertí hace un poco más de 29 años, casi tengo 30 años de convertido. O sea, usted dirá, muy niño, sí, casi después de cumplir mi primer año. No, es cierto. Pero
¿sabe? Yo me convertí hace muchos años y recuerdo algo muy particular. Recuerdo que mamá tenía una expresión en su boca hacia mí. Ella siempre decía: yo debo cuidarme de ti porque tú eres muy tramoyero. ¿Sabe lo que es una persona tramoyera? Es una persona que todo el tiempo está buscando la manera de hacer trampa. Y yo recuerdo que mamá me mandaba a la tienda y yo iba, y cuando ella me decía: me vas a traer una libra de costilla, me vas a traer una libra de yuca. La libra de costilla costaba 5,000 pesos. Pues voy a colocar un precio porque se imaginará que en ese tiempo si acaso costaría, no sé, 1,000. Pero ella me mandaba a comprar con 5,000 pesos una libra de yuca, una libra de costilla, y cuando yo regresaba ella decía: ¿y cuánto te gastaste? Los 5,000 completos. Ahora lo que había pasado es que tal vez la costilla costó 2,000, la libra de yuca costó 1,000, pero lo que aconteció es que los otros 2,000 eran el impuesto por el mandado. ¿Sí me entiende? Partiendo de ese hecho, yo empecé a experimentar que en mi vida hubo una manifestación de lo que estaba pasando en mi interior. ¿Y qué era? Que cuando ahora ella me mandaba a hacer un mandado, yo regresaba a casa, pero regresaba con las vueltas del billete de a 5,000, o sea, traía los 2,000. Y ella decía: ¿qué pasó si la costilla era más cara? Yo decía: mamá, parece que rebajó. O sea, algo estaba pasando en mi ser. Y es lo que quiero que vea. Cuando algo se ha manifestado en nuestro interior a través de la palabra y el Espíritu de Dios, eso tiene que verse en nuestro exterior. No es posible que usted diga que algo está pasando en su interior cuando no hay una manifestación externa de aquello. Finalmente, el apóstol Pablo nos deja saber que solo a través de una renovación constante de nuestra mente nosotros podremos alcanzar a discernir, sepa esto, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, una persona que no se renueva, una persona que no deja que el Dios del cielo transforme su mente, la saque de estar alineada conforme al mundo y la lleve en este caso a estar alineada conforme a su palabra, no podrá descubrir cuál es esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que en el alinearse con su verdad, a través de la renovación de nuestra mente, está la clave para descubrir la plenitud de su deseo para nosotros. El autoengañarnos, porque hay quienes nos autoengañamos, colocando remiendos a lo que debe ser transformado por completo, solo nos conduce al inconformismo que muchas veces tenemos en nuestra vida cristiana. Hay quienes decimos: bueno, yo le entregué mi vida a Cristo, pero sin embargo vivo frustrado con diferentes cosas en mi vida, con diferentes áreas. ¿Cuál es la razón, pastor? ¿Por qué yo vivo de esa manera? Y Pablo está diciendo por qué. Porque es imposible que usted pueda llegar a la plenitud de la buena voluntad de Dios si no permite que el Espíritu Santo renueve su ser para ser transformado y entonces conocer el deseo propicio que Dios tiene para usted. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dígale al que está ahí sentado a su lado: déjate transformar. Dígale: déjate renovar. Oh, aleluya. Así que partiendo de allí, nosotros debemos seguir la fórmula planteada por el apóstol Pablo. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Usted tiene que decir: yo acepto ser renovado. Pablo está planteando una fórmula en estos textos, y esto nos va a garantizar que todo lo dicho por Dios en su palabra no simplemente sea una ilusión, sino que sea la realidad trazada por Él a través de su sacrificio para que nuestras vidas sean bendecidas. Aleluya. Mire, hace un momento escuchaba hablar sobre el seminario de finanzas. Yo he compartido muchas veces sobre este tema. El deseo de Pastor John es el mismo deseo del Señor: el que usted sea plenamente bendecido, el que tenga todo lo que requiera, el que tenga la plenitud de todo lo que Jesús ya conquistó para usted y para mí. Ese es el deseo de Dios, como es el deseo que hay en el corazón, en este caso de Pastor John, de su pastor. Pero sabe, quiero que entienda de esto. Parta de esto más bien. Si usted no permite que Dios lo renueve en esa área, usted nunca va a poder vivir la plenitud de lo que Dios ya conquistó para usted. O sea que hay quienes nos estamos perdiendo la herencia, sí. ¿Y por qué no las estamos perdiendo? Porque no permitimos que el Señor nos renueve. Ahora, partiendo de esta introducción, quiero que vean que a lo que el apóstol Pablo apunta es que a que debemos ofrecernos por completo, sin ningún tipo de reserva a Dios, y esto resulta ser el principio para que nuestra vida sea transformada. O sea, en otras palabras, usted no debe guardarse nada para el Señor. Todo lo que está en usted que requiera ser transformado, que requiera ser renovado, debe ser expuesto delante de Dios para que Él haga su trabajo a través de su palabra y su espíritu, y nosotros podamos reconocer, alcanzar en nuestras vidas la plenitud de su voluntad. Unos cuantos lo creen: 1, 2, 3, 4, 5,
Diga amén conmigo. Aleluya. Mire lo que dice Romanos 12:1. Voy a centrarme en este texto, así que voy a repetirlo una y otra vez. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol, antes del mandato de renovarnos, nos presenta una propuesta de entrega absoluta. Eso es lo que él hace. Recuerde que en el versículo 2 él nos va a llamar a la renovación, pero en el versículo 1 habla sobre ese sacrificio vivo que debemos presentar. Y mire algo, la palabra utilizada aquí para cuerpo en este pasaje desde el griego es una palabra que conocemos como soma y expresa la integralidad del hombre en Cristo. O sea, estamos hablando de su espíritu, su alma y su cuerpo presentados a Dios en sacrificio vivo. Cero restricciones, en otras palabras, para el Señor. Cero de tener zonas vedadas. ¿Por qué? Porque esto nos da la garantía de que si entregamos todo, entonces también sufriremos una transformación total. Nada quedará oculto, sino que todo quedará expuesto y todo tendrá la oportunidad de ser transformado. Mire algo, voy a tratar de ilustrarlo, pero ¿cuántas personas o cuántos? Voy a meterme más bien con los hombres, voy a dejar a las mujeres por fuera. Ellas son supremamente santas, dígame. Ahora hay algunos hombres que ya están que bueno. Pero mire, voy a decirle algo. ¿Cuántos de ustedes hombres, de los que están aquí, su esposa tiene la capacidad de entrar a su celular? O sea, tiene la clave de su celular y con toda facilidad puede acceder a él. ¿Cuántos hombres pueden levantar la mano? Oh, y los otros no son casados. Bueno, está bien. Ahora, ¿cuántos hombres de los que están aquí tienen sus redes abiertas para sus esposas? Ya va disminuyendo. Los otros no tienen redes, está bien. Pero sabe, no hay una cosa más grata que vivir en la libertad de que todas esas cosas estén expuestas, ¿sí o no? Usted llega, deja su celular donde sea, su esposa puede tomarlo y usted no le da taquicardia. Usted, por el contrario, reposa con facilidad. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros tenemos la capacidad de tener todas las claves de nuestra vida a la disposición del Señor, entonces Él va a tener la oportunidad de obrar a través de su Espíritu y poder transformarnos de tal manera que nosotros podamos llegar a la plenitud de lo que es su voluntad para nosotros. Él quiere buenas cosas para ti, pero si tú restringes ciertas áreas de tu vida, Él no va a poder actuar en esas áreas. Y Dios te está diciendo hoy: abre completamente tu corazón, abre completamente tu vida. No hay nada oculto para mí, así que ábrelo todo. ¿Para qué? Para yo poder actuar y llevarte a la plenitud de lo que he planeado para ti. Eso es lo que Dios desea, aleluya. Mire, cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, hay un ejemplo para esto, hay una ilustración bíblica. Dice la escritura, Génesis capítulo 3, versículo 8 hasta el versículo 11. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Y mire lo que dice la palabra: y me escondí. Quiero que resalte eso en su mente. Y me escondí. Versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Mire, le puedo asegurar que hubiese habido una realidad dentro del orden de la historia muy diferente si la actitud de Adán y Eva hubiese sido otra. Ellos pecaron y antes de descubrirse por completo delante del Señor, lo que terminaron haciendo fue escondiéndose de su presencia, como si eso fuese posible de alguna manera. Yo le hago una pregunta: ¿será que algunos de los que estamos aquí podemos escondernos de la presencia de Dios? O sea, yo le pido, métase debajo de la silla y entonces usted encontrará que Dios le va a decir: Juan, ¿dónde está Juan? ¿Sabe? Dios sabe dónde está. Y la manera ingenua como el Señor le habla a Adán y Eva, ¿sabe qué procuraba? Que ellos pudieran descubrirse, que ellos pudieran salir a decir: ¿sabes, Señor? Nosotros cometimos una falta contra ti. Aquello que tú estableciste por mandato, nosotros terminamos irrumpiendo en ello. Dios terminó en este caso por su amor descubriendo su falta, pero lo que él esperaba después de que él los descubriera es que ellos confesaran lo que habían hecho. Pero contrario a eso,
nosotros vemos una actitud totalmente diferente a lo que está, precisamente a lo que Dios esperaba. Y lo que el Señor nos está diciendo esta mañana es que Él, a través de su palabra, a través de su espíritu, Él nos descubre. Él descubre esas áreas que no hemos entregado. Él descubre esas áreas en las cuales tenemos restricción. Pero la actitud que tú y yo debemos mostrar no es una actitud de escondernos o ocultarnos como si Él no pudiera ver eso, sino la actitud de descubrir lo que hay en nuestro corazón para que Él, a través de su amor y su gracia, pueda renovarnos, transformarnos y llevarnos a conocer la plenitud y a comprobar la plenitud de su buena voluntad. Ya empiezas a entender por qué hay cosas que definitivamente en tu vida todavía tú dices, oh, ya sé por qué Dios no se ha manifestado. Ya el Espíritu Santo empezó a hablarte y empezó a mostrarte, a señalarte. ¿Y para qué empezó a señalar eso en el orden de tu corazón? Para que tú ahora puedas decirle, Dios, aquí queda al descubierto. Necesito que tú trabajes en ello, que tú me transformes, que tú me cambies, Dios del cielo, que tú hagas de mí lo que tú esperas que yo sea. Eso es lo que el Señor quiere. Mire, cuando usted lee la epístola de Primera de Juan, que entre otras cosas, esa clase Dios me permitió darla en el pasado en Rema, algunos la vieron de los que están aquí conmigo. En Primera de Juan, en el capítulo 1, los versículos 8 y 9, mire lo que dice la Escritura. Si decimos que no tenemos pecado, quiero que vean aquí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí viene, si confesamos nuestros pecados, ¿qué es Él? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Usted quiere ser renovado? ¿Usted quiere alcanzar la transformación? Expóngase delante de Dios porque Él lo limpiará. Y entonces el ser limpiado le permitirá conocer, le permitirá comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Así que para que opere una verdadera transformación en nuestras vidas debemos descubrirnos ante Dios. Él siempre nos descubrirá primero a través de su palabra por su espíritu. Pero debe ser nuestra elección el que confesemos aquellas cosas que ahora se ven y las que necesitamos o en las que necesitamos ser renovados. Si no hace esto, seguiremos siendo los mismos y recogiendo la misma mala cosecha que un día sembramos. ¿Está conmigo? Bien, aquí está el principio para que nuestra vida pueda alcanzar esa plenitud. Aquí está el principio para que usted, a pesar de estar en el Señor, abandone las frustraciones en las que ha estado viviendo. Aquí está el principio para que todas esas promesas cumplidas en Cristo puedan manifestarse en su vida. Aquí está el principio para que usted pueda sentirse rico espiritualmente y pueda gozar de todas las añadiduras determinadas por el Señor. Aquí está el principio para que haya una rendición absoluta y en esa rendición que nos lleva a que no haya zonas vedadas para el Señor, Él pueda actuar y nosotros nos convirtamos en las personas que Él espera que seamos. Esas personas que la imagen, escucha así, la imagen de Él termine viéndose en nosotros. A mí me gusta como lo dijo Cristo. Muéstranos al Padre. Ese fue lo que le pidieron. Y Él dijo, el que me ha visto a mí. El que me ha visto a mí. Y yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿cuántos de nosotros cuando alguien nos pide que le presentemos al Señor podemos decir, el que me ha visto a mí? ¿Cuántos de nosotros a través de permitir que el Señor nos renueve, las personas pueden descubrir la imagen del Padre en nuestras vidas? Esto es confrontativo porque sepa que muchos simplemente la Biblia que tendrán para ver será su vida y la mía. Y si usted quiere tener una existencia conforme a esa buena voluntad de Dios y una existencia que incluso se irradie hacia los demás, debemos permitir que el Señor nos cambie y nos cambie por completo. Amén. De eso se trata. Ahora, una de las actitudes que muchas veces no nos permite renovarnos para ser transformados por Dios es el ser orgullosos. Y esta actitud queda al descubierto a través de nuestras justificaciones continuas. No, es que yo no cambio porque ella no cambia. ¿Cuántas mujeres han escuchado eso en su casa? No levante la mano porque no quiero problemas, ¿bien? Pero solo piénselo, alce la mano ahí en su corazón. Pero ¿cuántas mujeres han escuchado eso? No, es que yo no cambio porque tú no cambias. Es que tú no te ves en el orden de tus actitudes. Es que tú no ves cómo eres tú. Es que tú, ¿sabes? Son justificaciones y justificaciones que están enmarcadas en el orgullo. De hecho, en este capítulo 3 de Génesis, en el versículo 12, recuerden lo que la Biblia dice cuando Dios llama a cuentas a Adán.
Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Así dijo. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente que me engañó y comí. O sea, en otras palabras, ni yo fui el culpable, y ella dice, yo tampoco fui la culpable. El culpable fuiste tú, porque tú fuiste el que me diste esa mujer y tú fuiste el que hiciste esa serpiente. ¿Sabe? Eso suele pasar. Y le digo algo, que mientras usted permita que su vida todo el tiempo esté sumergida en las justificaciones, seguirá siendo el mismo. Las cosas no cambiarán. Recuerde, lo que tiene que cambiar no es lo circunstancial a su alrededor. Lo que tiene que cambiar no son las personas a su alrededor. Si usted cambia, su entorno cambia, sus circunstancias cambian, su esposa cambia, su esposo cambia, sus padres cambian, sus hijos cambian. Mucho de aquello, de ese motor que produce un cambio a nuestro alrededor está en nosotros. Así que el partir de abandonar toda justificación y en este caso darle la oportunidad a Dios que actúe en nuestras vidas nos va a llevar a una cosa, a que nosotros podamos ver un fruto como el que deseamos, un fruto conforme a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Ahora, lo segundo es que descubrirnos a nosotros mismos nos permitirá vivir un proceso real de transformación. Usted tiene que descubrirse a sí mismo. ¿En qué sentido? Dios le muestra algo y después que se lo muestra, usted tiene que descubrirse dentro de eso. Romanos 12:2 continúa diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No sé si usted se ha preguntado alguna vez cuántas de sus acciones pueden estar amoldadas al mundo. O sea, no sé si se lo ha preguntado, pero cuántas de las cosas que usted hace están realmente condicionadas a la forma del mundo y no a la forma de Dios. ¿Cuántas de ellas no están acordes a la voluntad de Dios? Yo quiero solo ponérselo en este plano, pero ¿cómo se mueve usted en el orden de sus relaciones interpersonales? O sea, usted se mueve de tal manera que aquello honra a Dios porque lo hace a la manera de Dios, o usted se mueve de tal forma que honra al mundo porque lo hace como el mundo lo haría. ¿Cómo resuelve usted sus conflictos? Como la Biblia dice, cuando alguien le hace algo, coloque un ejemplo, usted va manejando su auto, va por la autopista, va cómodo y de pronto viene un auto y lo cierra. ¿Cuál es su actitud? Usted acelera su auto, va detrás del carro, llega y se acerca a él, se acerca a la ventanilla, lo mira con rabia, luego se lo pasa y lo cierra. La persona también intenta salirse y lo cierra y usted le dice, te bendigo a ti, a tu mamá y a toda tu familia. Algo así. Porque si esa es nuestra actitud, hay que preguntarnos que si sería lo que Cristo hace o lo que Cristo haría. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y Pablo en este versículo nos plantea la necesidad de tomar la decisión de entrar en un proceso continuo de renovación. Ahora, la única manera que esto sucede es exponiéndonos para poder descubrir cuál es nuestra realidad, exponernos delante de Dios. El renovarnos se trata de que existe en nosotros un deseo intenso por hacer, en este caso, la voluntad de Dios, por cumplir lo que el Señor estableció, por alcanzar la estatura de Cristo. Eso es lo que debe haber en nuestro corazón. Así que uno que tiene que plantearse que todo aquello que está mal en nuestra alma, a pesar de haber cambiado nuestra naturaleza en el Señor, ahora pueda proceder a un cambio genuino, un cambio producto de la obra de Dios a través de su palabra, por su Espíritu. Esa debe ser la decisión. Muchos decimos, Señor, cámbiame. Señor, cámbiame. ¿Cuántos han hecho una oración como esa? ¿Sí o no? Señor, cámbiame. Y se levanta uno de ahí y sale a pelear. Señor, cámbiame. Y está pensando uno, Dios mío, ¿y cómo voy a hacer hoy para pagar los servicios? Señor, cámbiame. Y así día tras día y los años pasan. Si usted observa, el apóstol Pablo está diciendo renovaos. O sea, está diciendo que la renovación es cierto que es algo que procede del poder de Dios y de su Espíritu. Pero el que toma la decisión para esa renovación somos nosotros. El que decide cambiar somos nosotros. Dios ya determinó por su gracia que usted cambie. Ahora el que lo decide es usted y soy yo. De eso se trata. Es un ejercicio personal. Es algo que nadie más puede hacer por mí. Es algo que solo yo puedo hacer. Y Dios quiere proceder en nosotros un cambio genuino, una transformación total. Mire algo. En Marcos, en el capítulo 2, el versículo 16 y 17 dice la escritura: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos:
¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos, mire lo que Jesús dijo, ¿está conmigo? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Y quiero contarle que esta es una forma irónica de hablar de parte del Señor Jesús. Y la razón es una, ¿sabe por qué? Porque Él le estaba hablando a los religiosos de la época. Ellos se creían que eran superiores en santidad y superiores en sanidad a cualquier persona. O sea, ellos no tenían nada mal. Y lo que vemos aquí es que en esta tierra no había nadie que no estuviera enfermo. La Biblia nos dice claramente que todos nosotros merecíamos la muerte. ¿Sabe por qué? Porque estábamos enfermos con el pecado. Sin embargo, Jesús les está diciendo, bueno, ustedes dicen que son sanos, perfecto. Eso es lo que ustedes dicen. Entonces yo no he venido a ustedes, yo he venido a los que se dicen enfermos. Y el Señor esta mañana te está diciendo que si tú quieres que en tu vida proceda un cambio, si tú quieres vivir una transformación absoluta, si tú quieres vivir un cambio en las diferentes áreas de tu vida, tiene que pasar algo. Y lo que tiene que pasar es que te descubres delante de Él y le dices, Señor, yo estoy enfermo en esta área. Hay un área en la que estoy luchando. Hay un área, Señor, que me cuesta en orden de mi relación matrimonial. Me cuesta en mi relación con mis compañeros. Me cuesta con mis hermanos de la iglesia. Me cuesta, Señor, no sé, diezmarte, ofrendarte para poder ver las bendiciones establecidas en lo material para mi vida. Me cuesta. Es necesario que usted y yo digamos, Dios, aquí está esta área abierta, trabaja en ella para yo ser mudado, cambiado, transformado y poder comprobar tu buena voluntad, agradable y perfecta. Dígale al que está a su lado, el Dios de la transformación puede hacer algo contigo. Ahora se lo va a decir con fe. Dígaselo con fe. Gloria al Señor. Recuerdan que le dije que lo que procede en nuestro interior tiene que verse en nuestro exterior. Bueno, si ese que le dijo eso, usted lo ve que lo invita a una empanada en la cafetería ahorita, es porque cambió. Amén. Toda tacañería se fue. Gloria al Señor. ¿Sabe? El Señor Jesús está dejándoles claro en este pasaje a los fariseos que Él solo trabaja en las vidas que tienen una disposición de reconocer su verdadero estado para dejarse renovar. Nunca alguien que no se sienta enfermo va a acudir al médico. Si usted no se siente enfermo, no va a ir jamás al médico. En este caso en particular, los escribas y los fariseos se otorgaban una medida que les hacía verse sanos, impidiendo que Dios pudiera tratar con ellos, que Dios les pudiera sanar. Y el asunto es que finalmente su percepción errada de sí mismo no les permitió descubrir la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Estaba frente a sus ojos y era Jesús. Esta mañana, tal vez hay personas en este lugar que nos visitan por primera vez. Y quiero decirte que Dios desea operar un cambio radical en tu ser. Muchos de los que estamos aquí sufrimos ese cambio radical. Algunos se preguntan, bueno, ¿y tú cómo sabes que eres hijo de Dios? Por una simple razón. Jesús dijo que nunca un árbol bueno daría frutos malos y nunca un árbol malo daría frutos buenos. Y yo era un árbol malo porque procedía de una semilla mala. Y cuando veo mi vida hoy, los frutos cambiaron milagrosamente por la gracia divina. Dejé de dar malos frutos y empecé a dar buenos frutos. Las cosas que para mí eran imposibles a través de mi voluntad empezaron a ser posibles a través de la voluntad de Dios. Dejé de dar en este caso espinos y cardos y empecé a dar higos. Y lo que quiero decirle, si usted está esta mañana en este lugar, es que tal vez ha estado luchando por mucho tiempo por un cambio. Lo ha hecho o lo ha procurado de todas las maneras posibles. Se han autoimpuesto miles de disciplinas, pero nuevamente vuelve a su mismo estado. Y lo que el Señor te está diciendo es que Él es el Dios de toda transformación. Y hoy Él te quiere dar la oportunidad de cambiarte, de transformarte, de hacer de ti la persona que Él espera que seas. Y para que eso opere, tú debes entregar tu corazón y decir, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Yo no he terminado esta enseñanza. Aún no la he terminado. Pero quiero que aquellos que nos visitan por primera vez o aquellos que nunca antes han recibido a Cristo en su corazón, le den la oportunidad de hacer la tarea o el trabajo que por sí mismos no han podido. Al final vamos a hacer un ejercicio espiritual trascendente para que usted empiece a ver un cambio. Hoy llegará a su casa y su familia dirá, oh, pero resplandeces. Amén. ¿Cuántos le dicen gloria al Señor? Gracias, Dios eterno. Ahora, quiero que vea, porque en Hechos capítulo 9, versículo 17 se habla de un hombre que precisamente necesitaba un cambio.
Hechos 9, 17 al 18. Dice: fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, está hablando de Pablo, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Lo que quiero que veas es que esta mañana Dios va a quitar toda escama que está en tus ojos y no te permite ver tu realidad. Pero para eso hay que decir: Dios, aquí estoy. No hay nada en mi vida que esté vedado para ti. Todo está abierto. Transfórmame, porque no quiero vivir, Señor, sin comprobar tu buena voluntad, agradable y perfecta. Mire, cuando Dios llamó a Moisés en el Éxodo, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, pasó algo tremendo. Solo voy a describirlo. Pero el Señor le dijo a Moisés: mete tu mano en tu costado. De hecho, le pidió que lo metiera del lado del corazón. Moisés metió su mano, y cuando la sacó, ¿sabe? Dice que la mano era blanca, llena de lepra. ¿Sabe lo que Dios le estaba diciendo? Moisés, esa es la condición, o esa era la condición de tu corazón. Pero ahora vuelve a meterla. Y él la volvió a meter, y le dijo: ahora sácala. Y su mano estaba totalmente restaurada. Parecía una piel absolutamente nueva. Lo que quiero decirte, que es lo que Dios quiere en esta mañana que suceda en ti. Está diciendo: puede que haya situaciones en tu vida, condiciones en tu vida, incluso pecados en tu vida que no están bien, o cosas que no están bien. Pero yo quiero que sepas que yo soy el Dios de toda transformación, y puedo cambiar todo aquello que para ti ha sido imposible. Yo te puedo transformar, yo te puedo cambiar, yo puedo hacer de ti quien incluso tú has esperado ser, te dice el Señor. Así que deja que Dios te descubra. Deja que Dios descubra cuál es tu realidad a través de su palabra. Y si aceptas y confiesas, en este caso, aquello que está allí en tu corazón, entonces Él podrá operar en tu corazón una transformación que te conduzca a comprobar la plenitud de Él. Eso es lo que va a pasar. ¿Cuántos quieren que sus vidas cambien? Yo alzo hasta los pies. Porque recuerde que estamos en un proceso de continua santificación. O sea, que ese que está a su lado, usted lo puede mirar, y le puedo asegurar que aunque aquí en la iglesia tiene una cara de santo que no puede con ella, aunque es santo obviamente, porque Cristo nos hizo santos, pero ese que está ahí todavía necesita que su alma sea renovada para alcanzar una transformación absoluta. Así que usted puede decirle con toda libertad a su esposo: todavía te falta. Y usted se la va a regresar, y a ti también. Dios quiere cambiarnos, iglesia. Dios quiere mostrarnos su gracia infinita y su favor total. Amén. Lo tercero es que el descubrirnos delante de Dios debe llevarnos a separarnos por completo de la prudencia del mundo. Escúchelo. Si usted se descubre delante de Dios, lo que debe hacer es inmediatamente abandonar la conducta que no estaba bien. Ahí dice en la palabra, en Romanos 12:2, no os conforméis, ahí está la clave, a este siglo. En otras palabras, Pablo nos dice que Dios nos llama a morir a la voluntad del mundo para darle paso exclusivamente a todo aquello que representa su designio. O sea, que sabes que el Señor hoy te está hablando. Algunos les habló con el celular de entrada. No puedes tener claves para tu esposa. Señor, tú quieres tener un matrimonio pleno. Abre las bandas de tu celular para tu esposa, que lo tome cuando quiera y que revise lo que quiera. Señor, tú no me oraste y me dijiste que querías ver mi plena voluntad, mi voluntad agradable, perfecta, buena. Tú no me dijiste. Si yo te dije, bueno, abre las bandas del celular. Señor, yo no te dije cuando anunciaron que tenías que venir al seminario de finanzas que viniera. Señor, tú quieres cambiar. Entonces Dios dice: abre tu vida por completo. Abandona toda conducta que esté alineada con el mundo, y ahora alíñate con todo lo que expresa mi voluntad, todo lo que expresa mi verdad. Amén. Hay quienes hacemos resistencia y decimos: Señor, esto me gusta, esto no me gusta, esta parte de tu palabra me parece bien, esta no. Mire, Dios se encuentra con un hombre llamado Abraham en el orden del Antiguo Testamento, el que reconocemos como el padre de la fe. Y en el capítulo 12 el Señor le dice a Abraham: deja tu tierra, tu parentela, ¿se acuerdan? Deja todo, le dice en otras palabras. Abraham es un hombre que está cómodo en Ur de los Caldeos, es un hombre que no le falta nada, pero Dios le está haciendo una petición especial, y es: deja todo esto. Le está pidiendo algo que resulta ser radical, porque si hay algo de lo que a nosotros nos cuesta muchas veces desprendernos, es de nuestra familia. Jesús lo dijo en otras palabras: el que no está dispuesto a dejar padre, madre, hijos, tierras, entonces no es digno de ser mi discípulo. ¿Lo recuerda?
Pero en este caso Dios está hablando y le está diciendo: tienes que tomar una actitud radical. Y no tiene que ver con esa práctica de algunos cristianos que decimos: ya no quiero ir a las fiestas de mi familia, ya no quiero compartir con ellos. No, le está diciendo: todo aquello que representa el paganismo en tu vida, Abraham, yo necesito que lo dejes. Pero ¿sabe algo? Abraham hace un ejercicio equívoco. Él no cumple al pie de la letra lo que el Señor establece, sino que él toma a su sobrino Lot y decide llevarlo con él. Y Dios le había dicho: deja tu parentela. Ahora eso traerá consecuencias, porque los pastores de Lot terminan peleándose con los pastores de Abraham. Genera una división, le genera, voy a decir así, una talanquera en el caminar de esa perfecta voluntad en la que debía andar Abraham para que Dios se manifestara. ¿Y sabe qué nos está diciendo Dios hoy? Es necesario que tú no tomes lo que te parece de la voluntad de Dios y te quedes con lo que te parece de la voluntad del mundo. Es necesario que te desprendas de todo lo que representa el conformarte a la voluntad del mundo y ahora te alinees por completo con aquellas cosas que representan la voluntad de Dios. Dale ese aplauso al Señor, un aplauso al Rey. Señor, te bendecimos. Es alabanza y adoración para ti, Rey. Cuando tú lees Timoteo, segunda de Timoteo, Pablo hace una advertencia, y quiero que lo escuches bien, iglesia. Lo hace en el capítulo 4, desde los versículos 2 al 4. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo: que prediques la palabra. ¿Qué debe predicar? La palabra. Dice: que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y qué? Y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y lo que quiero que mires partiendo de aquí es que hoy hay una oferta desmedida de interpretación bíblica conforme a los pensamientos de este mundo. Hay de todos los colores y sabores, para todos los gustos, y sobre todo las que se aseguran que no haya una transformación o una renovación en la vida de los hombres. Hoy yo escucho a las personas y es: no siento, es que yo no siento. Ven acá, ¿y por qué no viniste a la reunión? ¿Por qué no viniste a la reunión cúltica? Porque es que no lo sentí. Bueno, ¿y por qué no diste tu ofrenda? Porque es que no lo sentí. ¿Sabe? Esas doctrinas hoy proliferan. Son doctrinas ancladas a la sensación del hombre y no realmente al acentuar su vida dentro de lo espiritual que está alineado con la palabra de Dios. Entonces usted mira y hoy dice: no, esa iglesia me cae súper bien, porque ahí no piden que uno deje el pecado. En esta, yo puedo tener de 3 y 4 mujeres. Mejor dicho, es que si Salomón pudo tener 1000, a mí que me queda grande 4. Hoy hay iglesias para todo. Hoy hay doctrina para todo. Pero el asunto es que usted y yo decidimos ser expuestos a una renovación para alcanzar la transformación y comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Dios dice es lo que se cumple en nuestras vidas, y todo lo que no pertenece a Él simplemente lo apartamos por la gracia divina. Aleluya. Eso es, iglesia. Debemos cansarnos de vivir una vida mediocre. Perdone. Debemos cansarnos de vivir una vida mediocre. Debemos cansarnos de llegar tarde a las reuniones. Qué pena. Debemos cansarnos de la clase de vida que Satanás quiere que tengamos para empezar a vivir en la plenitud de la clase de vida que Dios nos dio al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Debemos cansarnos de tener matrimonios mediocres. Debemos cansarnos de tener luchas con nuestros hijos en medio de lo que Satanás plantea. Debemos cansarnos de tener vidas financieras mediocres. Debemos cansarnos de tener vidas espirituales mediocres. Debemos cansarnos de eso. Usted debe cansarse de empezar a leer la Biblia para sentir que con ello tiene una oportunidad de dormir. Debe cansarse. Porque hay quienes decimos: ay, no puedo dormir, voy a leer la Biblia. Somnífero perfecto. Debe cansarse de eso. Debe cansarse de oraciones mediocres. Debe cansarse de todo eso. ¿Para qué? Para que entonces le digamos al Señor: opera la renovación que requiero para ser transformado y alcanzar tu verdad. Le doy un consejo más: no llamen las cosas con un nombre diferente al que Dios le da. Este es un mensaje que le escuché a mi esposa hace unos años atrás. Un mensaje amonestativo que le dio a la congregación. Y ella decía: eso de llamarle al pecado, es que fallé,
es que me equivoqué. Llámele al pecado, decía ella. Llámele al pecado como él es. Y el pecado es pecado. Y si usted reconoce que es pecado, tendrá oportunidad de confesarlo para que Dios lo limpie de todo mal. Pero si usted dice, es que fallé, es que me equivoqué, es que erré. No. El pecado es pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y si usted le llama como es, entonces tendrá la decisión de abandonar aquello, arrepentirse para que Dios lo limpie de toda maldad. Entonces dejemos de decirle a las cosas como no son, llamémoslas tal cual Dios establece en su palabra. Así que lo maravilloso para los que estamos en Cristo es que ninguna de nuestras vidas le queda grande al Señor. Eso me gusta. Aquí no hay vida que le quede grande al Señor. Hace unos años atrás llegó un hombre a la congregación. Era un aniversario, nuestro 5º aniversario. Se sentó al fondo. Dios me ha dado la oportunidad de tener el don del discernimiento. Y lo vi y me asusté. Dije, Dios mío, Señor, ese hombre tiene la vida vuelta nada. Y ¿sabe algo? Dije, Señor, definitivamente yo no doy, así, en mi mente lo dije, yo no doy un peso por este hombre. Dije yo así, lo miré. ¿Y sabe algo? Él fue a mi oficina como una semana después y me dijo qué hacía. Me dijo que practicaba brujería, hechicería, todo lo que hacía, me dijo. Me dijo que trabajaba con una hermana de él que se le aparecía, mejor dicho. ¿Sabe? Él me hablaba de eso y yo decía, Señor, esto está duro, imposible. ¿Y sabe qué? Hoy en día es uno de los más grandes servidores de mi congregación. Y Dios me dio una lección, me dijo, tú no dabas un peso por él, pero yo di la vida. Y por eso para mí no hay nada imposible. A mí nadie me queda grande, dice el Señor. Yo te transformo porque quiero que compruebes mi buena voluntad, agradable y perfecta. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios no quiere que le coloque remiendo a tu vida. ¿Te acuerdas que Él dijo que no se coloca remiendo nuevo en trapo viejo porque se pierde el remiendo y el trapo? Él te está diciendo, no más remiendos, no más mediocridad. Yo quiero que tú tengas una vida plena, una vida llena de gozo, no una vida de altibajos, no una vida de días felices y días tristes, una vida de días llenos de mi plenitud. Pero para que eso pase, déjate cambiar por mí esta mañana, déjate transformar por mí esta mañana, déjame llevarte a comprobar mi buena voluntad agradable y perfecta. Algunos los veo todavía como no, yo soy yo no voy a cambiar. Dios dice, tranquilo, solo deja tu vida de mi cuenta y hablaremos a la vuelta de un corto tiempo. Yo te voy a cambiar, yo te voy a renovar, yo te voy a transformar. Quiero concluir contándote una historia. Quiero que la escuches atentamente, porque creo que acentúa lo que Dios quiere revelarnos en esta mañana. Mira, yo escuché alguna vez hablar de una dulce mujer que estaba sentada cerca de la puerta de embarque de un gran aeropuerto. Como disponía de algo de tiempo antes de que despegara su avión, había comprado un periódico y una pequeña bolsa de galletas. Sin embargo, cuando se puso a leer en la comodidad de su asiento, oyó que alguien a su lado rascaba un papel. Cuando bajó la vista, vio que el hombre sentado a su lado había abierto su bolsa de galletas y estaba sacando una. Como no le gustaban las discusiones, levantó el diario mientras pensaba, ¿cómo se atreve a comerse una de mis galletas? Así que bajó el diario y también tomó una galleta de la bolsa. Mientras leía y comía la galleta, intentó concentrarse y olvidar su ira hacia el ladrón de galletas. Justo cuando comenzaba a calmarse, le oyó volver a tocar la bolsa y echó una mirada detrás del periódico, viéndolo con las manos en la masa. Pensó, ¿a dónde iremos a parar? La gente no respeta la propiedad ajena. Entonces, frustrada, tomó una galleta. Y así fue transcurriendo hasta que quedó una sola galleta en la bolsa. Incapaz de reunir valor para enfrentar al hombre, se quedó sentada furibunda, preguntándose qué sería capaz de hacer ahora este hombre. No tuvo que preguntárselo mucho tiempo, porque lo siguiente que escuchó fue como alguien partía la galleta por la mitad. Así que furiosa apartó el diario para ver cómo aquel cleptómano se alejaba dejando sobre la bolsa la mitad de la galleta.
Totalmente frustrada, agarró el trozo de galleta y se lo metió a la boca. Y justo entonces se escuchó el altavoz diciendo: último llamado para el vuelo 513. Por supuesto, se levantó de un salto, recogió sus cosas y corrió hacia la puerta de embarque. Tras presentar su tarjeta de entrada al avión, se sentó agotada, pero aliviada por haber dejado a espaldas aquel incidente tan desagradable. Cuando abrió su bolsa para guardar el respaldo de su tarjeta de embarque, se quedó helada y palideció. Ante su vista estaba su bolsa de galletas cerrada e intacta. Así que mientras el avión despegaba, pensó en lo poco amable que había sido con ese desconocido tan generoso y se maravilló de su actitud. Ahora, ella también se miró a sí misma y se dio cuenta que, a pesar de estar honestamente engañada, pudo cambiar rápidamente su punto de vista. Tal vez usted hoy ha estado convencido de algo y de repente ha llegado a la conclusión que eso que creía de sí mismo no era tan cierto. Se ha quedado helado. Usted tal vez también ha palidecido frente a lo que Dios le está mostrando esta mañana. Eso que le terminó confrontando. Pero Dios dice: yo no solo quiero que se quede en una confrontación, sino que tú renueves tu mente para ser transformado y puedas comprobar mi buena voluntad, agradable y perfecta. Nosotros podemos tener ciertas apreciaciones, iglesia, con respecto a algo y finalmente descubrir a través de la palabra de Dios que estas cosas verdaderamente no eran lo que nosotros creíamos. La pregunta que te deja el Señor hoy es: ¿qué vas a hacer con lo que Dios te ha descubierto? ¿Vas a mostrárselo a Él para que te cambie? ¿O decides seguir siendo el mismo sin poder comprobar su buena voluntad, agradable y perfecta? Gracias por estar conectado y esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Si quieres dejar a Jesús entrar en tu corazón y conocerlo de manera más personal, te invito a que cierres los ojos y repitas esta oración después de mí. Dios Todopoderoso, en este día vengo a ti. Confieso que Jesús murió y resucitó por mí. Gracias por el sacrificio que hiciste. Y ahora soy hecho hijo tuyo. Amén. Felicitaciones por este gran paso de fe que acabas de dar. Escríbenos a nuestro correo electrónico que aparecerá aquí en pantalla para poder estar en contacto contigo. Visítanos en nuestros servicios a las 9 y 11 de la mañana los domingos y los miércoles a las 6:45 de la tarde. Para estar informado de todo lo que hacemos, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como @Misión Colombia. Y recuerda, eres una bendición y bienvenido a la familia de Dios.